Bien, estamos en un nuevo video tutorial y en esta ocasión pues vamos a explicar cómo es que funciona Axios. Y para ello vamos a implementar un pequeño proyecto que estamos viendo en pantalla, que es un buscador en tiempo real. Básicamente pues vamos a ver estas partes. La introducción básicamente es la demostración de lo que vamos a desarrollar. Luego vamos a ver cómo crear la interfaz en HTML. Pues básicamente lo que vamos a hacer es explicar el código que ya tenemos. No vamos a escribir línea a línea. Lo siguiente es programar la interactividad con Axios. Luego la conexión a la base de datos. La lógica para generar ese JSON, es decir, la respuesta hacia la petición que nos va a hacer Axios. Y finalmente van a ser las pruebas necesarias. Dicho esto, entonces vayamos rápidamente al grano, donde voy a explicar la introducción o la demostración de lo que necesitamos crear o de lo que vamos a crear. Como estaban viendo, simplemente contamos con una caja de texto. Esta caja de texto va a permitir ingresar, digamos, ciertos caracteres y automáticamente va a respondernos con información desde el servidor. ¿De qué trata? Trata de una base o de una tabla de países que tienen bueno, determinados atributos, pero dentro de los cuales lo que nos interesa es el nombre del país y la capital. Entonces nosotros vamos a colocar aquí, digamos, por ejemplo, Albania, y lo que necesitamos que nos retorne básicamente es, además de los países que coincidan con ese criterio, la capital de ese país. Entonces, por ejemplo, yo voy disgregando y como ven se va actualizando rápidamente el resultado. Por ejemplo, digamos de México, de Bolivia, de Perú, Venezuela, de Estados Unidos, a ver, es United States, ¿no? Ahí está. Bien, esa es la idea. Entonces pasamos al siguiente punto, que es a maquetar nuestro index. Empezar a... Bueno, como les decía, simplemente voy a explicar, no voy a escribir ninguna línea de código en este video. Y pues empezando, simplemente se trata de un archivo común y corriente de HTML. Tenemos el encabezado y dentro del encabezado tenemos algunos atributos o etiquetas donde básicamente nos interesa la carga de Axios. Si se fijan, lo está haciendo desde una librería, a mejor dicho, una CDN, para consumir la librería, pero en su versión mínima. Luego vamos a crear un archivo app.js. Bueno, en este caso ya está creado, pero es aquí donde se va a contener toda la lógica para la interacción de nuestra aplicación. Pero si se fijan, se supone que esto lo podríamos haber colocado aquí abajo, es decir, al final de la carga de nuestra aplicación. Pero por orden es necesario que esté en la parte de arriba. Pero para ello nosotros debemos agregar este tag, mejor dicho, este atributo a este script. ¿Por qué? Porque digamos aquí va a buscar un ID, este ID de acá, text search de nuestro input. Si es que no lo encuentra, entonces va a lanzar un error. Pero al colocarle esta etiqueta, lo que va a hacer es esperar a que se cargue todo nuestro HTML y luego ejecutar todo este script. Y no va a producir ningún error porque ya para eso va a encontrar el ID. Y pues lo siguiente es, bueno, acá tenemos algunos estilos. Luego tenemos un contenedor que se llama buscador, o está, bueno, con la clase buscador, un poco de texto, encabezados, el input en sí, y como ven tiene un placeholder que dice ingrese país. Está identificado con text search. Y finalmente es aquí en este div donde se va a renderizar la información que necesitamos como respuesta del servidor. Bien, dicho esto, entonces pasamos al siguiente punto, que es ver la lógica en JavaScript. Y esta es. Entonces, nosotros para conectarnos a nuestro servidor o al servidor que sea, necesitamos bueno, en este caso lo estamos definiendo en una constante URL. Y el archivo se llama JSON. Y es allí donde está la lógica para convertir, o nosotros que vamos a enviar información y nos tiene que retornar, básicamente. Eso es lo único que hace. O se entiende por así.
Si se fijan, aquí hay un text search. Esto básicamente es el ID de nuestro input. Entonces le está asignando un evento que es el keyUp, es decir, cada vez que se presione una tecla y se suelte esa tecla, keyUp. Lo que va a hacer básicamente es guardar en una variable parameters el valor en text name de nuestro input. Es decir, si yo coloco aquí la letra A, pues eso se va a guardar en parámetros. Aquí podemos agregar más parámetros, pero nosotros solamente necesitamos uno solo y está guardado en text name. Luego necesitamos un header. Este header es necesario siempre y cuando se trabaje con post. Con get no es necesario, no es obligatorio. Bueno, eso depende del tipo de aplicación, ¿no? Pero generalmente pues debería colocarse. Otra forma de cargar estos archivos que en los parámetros es de esta manera. Obviamente aquí en parámetros se coloca aquí y nada más. Cualquiera de estas dos formas es válido. Bueno, aquí ya estamos instanciando Axios. Explicando un poquito esto de acá, el headers, básicamente lo que hace es convertir o transformar la información que tiene parámetros a formato de formulario. Una URL encodeada, digamos. Eso es lo que hace. Bueno, aquí pasando a Axios, como ven, estamos trabajando con el método post. Este método tiene algunos parámetros. El primero, que es la URL, que está definida en la parte superior, que ya sabemos cuál es. Es aquí donde ustedes pueden cambiar por la ubicación de su archivo en el servidor. Los parámetros, el headers, y esto es lo que se envía, digamos, al servidor. Lo siguiente es que ya espera una respuesta. Esta respuesta, bueno, acá la estamos visualizando en el log. Y básicamente aquí estamos insertando una respuesta del mensaje. Es decir, aquí debe haber un mensaje que recibe y este lo pinta sí o sí en div result. Ese div result, como bien saben, está aquí. Entonces ya está imprimiendo un mensaje, sea negativa o positiva la respuesta que recibe desde el servidor. Lo siguiente es que aquí está verificando una bandera que es response.data.success. Success se supone que existe en el servidor, al igual que mensaje. Si existe success, se supone que tiene un valor que es true o false en este caso, por eso es que hace una condicional. Si es true, lo que va a hacer es ejecutar la siguiente línea de código. Esta línea básicamente lo que contiene es, pues, básicamente se reconoce que es una función, y esta función toma como parámetro una lista de usuarios, y esta lista de usuarios pues simplemente es pues una lista, ¿no? Donde se contiene toda la data que retorna del servidor. Lo siguiente pues es un manejo de errores, pero ahora vayamos a ver y explicar esto de aquí. Obviamente si no hay resultados no muestra nada, pero sí va a mostrar un mensaje que de repente puede ser no existe resultados, no hay coincidencias. Por ejemplo, si yo ingreso aquí un número, obviamente me va a mostrar, bueno, no hay resultados. Ingreso una X, tampoco. Solamente me regresa las coincidencias y, como ven, incluso actualiza el número de resultados que obtenemos del servidor. Bien, ¿qué es lo que hace exactamente renders options? Lo que hace renders options es tomar el parámetro, bueno, aquí ya estamos pasando el parámetro, crear el HTML para poder visualizar todos los resultados. Entonces creamos una variable. Esta variable lo que va a hacer es recibir todo el contenido, pero para eso nosotros debemos recorrer cada registro, o cada, en este caso, cada lista, cada fila se podría decir. Entonces en users.forEach lo almacenamos en user, y esa
línea la vamos a ir parseando. Entonces HTML va a recibir por cada vuelta cada LI en este caso, como ven. Y este LI pues tiene una clase resulta. Esto no es necesario, está de más me parece. Y en cada LI, cada lista, lo que hace es mostrar el nombre del país y luego la capital de ese país. Una vez que termine de recorrer todos los resultados, lo que va a hacer es pintar en HTML, en el div, agregar, pero obviamente este LI, la estructura completa es, en este caso, una lista numerada. OL más todos los LIs y finalmente los cierra, ¿no? Y se muestra. Entonces es ahí donde termina nuestro JavaScript. Obviamente ustedes tendrían que repasarlo para entenderlo y ver cómo funciona correctamente. Dicho esto, entonces lo que voy a hacer ahora es explicar exactamente qué existe en JSON, porque se supone que cuando Axios envía acá la información, lo estoy remarcando, hace un tratamiento y luego lo que hace es recibir esa información en response, pero no he explicado hasta ahora cómo es que lo hace aquí. Entonces pasamos al siguiente punto, que es trabajar en el archivo JSON, pero exactamente necesitamos, para trabajar en JSON necesitamos explicar exactamente cómo es que se hace la conexión a nuestra base de datos, porque es importante eso. Si aperturamos nuestro JSON necesitamos sí o sí la conexión, si no, no vamos a trabajar. Entonces vayamos a ese punto de explicar esto. Es una clase abstracta, la hemos llamado DBConnection. Aquí tenemos los parámetros para conectarnos a la base de datos. Obviamente eso es un poquito avanzado para para las personas que están aprendiendo frontend, y es bastante complicadito, pero en resumen la idea solamente es conectarnos a la base de datos con algunos parámetros. Luego aquí se hace la conexión exactamente, acá tenemos los parámetros, y finalmente lo que hemos hecho aquí es crear un método para poder buscar información dentro de una tabla. Es por eso que vemos dos parámetros, el parámetro tabla y el parámetro condición. Entonces todo eso lo almacenamos en resultado. Acá nos conectamos, como están viendo, armamos una query, y esta query básicamente esto es MySQL. Entonces para eso también deberían aprender MySQL para que puedan entender esto. Es por eso que quiero pasarlo por alto o explicar de manera somera esto. Aquí básicamente seleccionamos todos los campos de la tabla. En este caso la tabla se llama countries, donde se cumple una condición. Entonces si colocamos un like, esto va a ir disgregando cierta información y la va a ir almacenando aquí. Entonces si es que existen resultados, acá hay resultados, es lo que está preguntando. Si es así, va a retornar todo ese array, todo ese objeto. En caso contrario va a retornar simplemente un false. Entonces simplemente, en resumen, aquí lo que hace es conectarnos y luego trabajar con search, y de acuerdo a la información que haya en el servidor retornarnos. En todo caso vamos a ver cómo está nuestra base de datos. Nuestra base de datos es la siguiente, se llama activa, pero dentro de nuestra base de datos hay una tabla con la cual vamos a trabajar que se llama countries. En countries básicamente hay cierta información. En este caso, si se fijan, tenemos 250 registros, que es mucho, ¿no?, para una pequeña aplicación, pero en fin, puede ser con 3-4 registros y trabaja normalmente. Bien, lo que nos interesa de esta tabla es la información que contiene el name y la capital. Estos dos, nada más. Como ven, es un SQL. Este SQL va a estar dispuesto en el código fuente de este tutorial. Obviamente va a estar en SQL y van a tener lo que importar para que puedan trabajarlo. Bien, continuamos. Bien, en resumen ya dije que es exactamente lo que es aquí. Simplemente obtenemos resultados de nuestra base de datos. Entonces, ahora sí, vayamos a explicar lo que es cómo generamos el JSON. Para esto, digamos que estamos aquí. Se envía la información.
¿no es cierto? Se envía la información al servidor que llega a JSON. Por aquí, como bien saben. Abre JSON, llega al JSON y directamente creamos acá un array. Este array contiene dos atributos o elementos. En este caso son elementos. El primero, pues básicamente success en false. Por default lo colocamos así. Y un mensaje donde diga no existe post. Es en el caso de que, en este caso, somero de que existe algún error en la conexión, se haya ido el internet o de repente no corresponde la URL, en fin. Ahora, lo siguiente es evaluar si es que tenemos algún valor en TextName. Ustedes me dirán, ¿qué es TextName? ¿De dónde lo saca? ¿No? Es una variable post que se pasa por la URL. Pero esto está básicamente escondido, está encriptado, escondido se puede decir, oculto. Esa es la palabra. Pero esto de dónde lo recupera? Lo recupera de aquí. Si nos vamos a nuestro app.js, tenemos aquí parámetros. Y como bien saben, hemos declarado TextName con el valor que hemos introducido en la caja de texto. O en la caja search. Y eso lo envía exactamente aquí, como ven. Entonces está viajando. Acá lo recuperamos. Si es que no encuentra nada, no existe un valor, lo que va a hacer simplemente es, acá lo que nos pregunta, ¿no? ¿Existe un valor en TextName? O sea, ¿existe TextName? No existe TextName. Si no existe, entonces que me dé esta respuesta de aquí. Es decir, d JSON encode response. O sea, está encodeando en JSON, convirtiendo a JSON este array, y esto es lo que nos va a responder nuestra aplicación. Y ahí termina nuestra aplicación. Es decir, esto ya deja de trabajar. Esto de acá ya no va a ejecutarse. Simplemente acá es como un excite, es decir, ahí termina la ejecución del script. Ahora, ¿qué pasa si es que sí existe post? Es decir, si le hemos colocado la letra, por ejemplo, la letra A. Si es así, si continúa. Esto de acá ya no pasa, digamos, no entra acá. Acá pregunta, no se cumple, entonces sigue. Si es así, entonces recién hacemos nuestra conexión a nuestra base de datos. Como bien saben, ya esto nos retorna cierta información, pero simplemente acá lo que está haciendo es conectarnos, o sea, está funcionando el construct nada más. Se conectó, acá lo instanciamos. Bueno, en realidad aquí simplemente estamos instanciando, incluyendo el archivo. Aquí hacemos la conexión. Estamos instanciando la conexión a nuestra base de datos. Entonces, si ustedes tienen otra base de datos, ustedes tienen que cambiar aquí. Por ejemplo, aquí deben colocar, no sé, base de datos Luis, por ejemplo, no sé, en fin. Ahí es donde cambian la base de datos. Ahora la tabla que estamos haciendo referencia es aquí en la siguiente línea. Aquí estamos usando el método search de nuestra conexión. ¿Dónde está ese método? Está aquí. ¿Se fijan? Y este método recibe dos parámetros. Entonces acá le estamos pasando el primer parámetro, que es la tabla, y luego la consulta que necesitamos que se ejecute. Básicamente necesitamos buscar, extraer todos los nombres, por eso hacemos hincapié en name. Ustedes me dirán, ¿dónde está name? Name está en nuestra base de datos, aquí. Entonces, name like. Esto es básicamente MySQL. Es decir, que me traiga todos los nombres que coincidan al menos con la primera letra o las primeras letras que nosotros hemos ingresado. Y para acá, para el lado derecho, pues no interesa que exista, simplemente que coincidan las primeras letras. Eso es lo que hace aquí. Eso lo almacena en result. Luego lo que vamos a hacer es armar una pequeña, no armar, sino cambiar este valor de acá. Es decir, aquí, como ven, estamos instanciando ese array y le estamos dando por default otro valor. No hay resultados. Es decir, nos estamos anticipando al resultado, a lo que necesitamos ejecutar luego. Entonces acá pregunta, ¿existe resultados? Si es false, como acá dice, false, no existe resultados. O sea, está enviando false si es que no existe. Entonces se va a truncar nuestra aplicación luego de que haya
encodeado esta respuesta. Entonces aquí va a viajar este response con esto de acá, success en false, pero con el siguiente elemento cambiado. Es decir, estamos colocándole no hay resultados. Y eso es todo. Entonces ahí se trunca. Es decir, si es que no hay resultados, pues no hay resultados. Nada más. Punto. Ahora, ¿qué pasa si es que existen resultados? Si es que existen resultados, es decir, eso quiere decir que nosotros podemos recorrer esos elementos, esos registros para poderlos insertar a este array de aquí. ¿Me entienden? Entonces, la estructura para recorrer es for each. Acá tenemos result, donde contiene toda la información y la estamos trabajando como filas. Entonces aquí declaramos un array, como están viendo, user list, y este array lo que va a hacer es contener 3 elementos, a los cuales al primero le asignamos el ID. Esto no era necesario, no lo estamos utilizando, lo podemos quitar, pero yo lo voy a dejar, de repente les puede servir. El siguiente pues es el name y luego es la capital. Esto de acá es información de esto de acá que están viendo, es información de la base de datos. Si se fijan, nos estamos asignando a esta estructura. Entonces, en la primera vuelta, es decir, si es que existe un solo resultado, se hace una sola vez esto. Si es que existen 2, 3 resultados, esto se repite hasta que se complete la cantidad de registros que coincidan con ese criterio que hemos ingresado. Es decir, si hay 10 países, acá se va a almacenar 10 países en este user list. Dos países, aquí se almacenan los 2 países por cada vuelta. Es decir, por cada vuelta se agrega un registro. Luego, una vez que ha terminado todo esto, lo que hacemos es armar nuestro response. Y este response es el mismo de acá, como se fijan, pero necesitamos cambiarles el valor de algunos elementos. Entonces aquí a success le pongo en true, porque sí hay resultados y yo quiero esta bandera en true. Este true, ¿cómo lo recibe? Lo recibe aquí, si se fijan. Acá. Success, en true. Si es true, se renderiza toda la información. Lo siguiente. Ahora, en mensaje, si hay, y mostramos la cantidad con de resultados, de user list. Si es que hay 2, pues 2. Si hay 3, hay 3 de resultados. ¿Sí? Bueno, esto es simplemente una concatenación. Luego, en user list, lo que hacemos es pasar todo el array a este elemento. Si se fijan, user list, aquí lo estamos asignando a este elemento. Entonces con esto ya tenemos un array bidimensional o algo así. Y luego pues simplemente armamos nuestra respuesta, ¿no? Encodeamos en JSON y eso es lo que va a mostrar, lo que retorna básicamente. Entonces, si se fijan, es un poquito tedioso entenderlo, pero es bastante está bastante didáctico, me parece. Aquí se ha tratado de utilizar en lo mínimo los if, es decir, los else, ¿no? Las condicionales, y saber cuándo no o sí utilizarlos y utilizarlos de manera eficiente. Bien, entonces con esto ya básicamente me parece que tenemos todo, la explicación correcta. Este console log está de más, pero vamos a probar cómo es que funciona. Miren, ahora vayamos a un poquito de testing para explicar. Aquí, entonces acá parece que es F12, ¿sí? Vamos a trabajar con un poquito. Veamos, por ejemplo, yo quiero los países que empiecen con P. Si se fijan, acá tengo un console log. Este console log está aquí. Es decir, una vez que se envió la petición, presionar las letras, automáticamente, bueno, se hace todo el proceso y en el response tenemos una respuesta. Vayamos a analizar esa respuesta. Esa respuesta contiene lo siguiente. Bueno, tiene una serie de datos, pero lo que nos interesa es data. Y en data ya nos dice que es mensaje
ya tiene un resultado, si hay 12 resultados. Success, con el valor de true, es decir que sí encontró resultados. Y por supuesto la lista que es user list. Y dentro de user list están los 12 resultados. Fíjense que empieza en 0. Tengan en cuenta eso. Entonces lo que nos retorna es el ID, el nombre del país y la capital. Por supuesto, si coinciden o no con la letra P. Pues yo creo que sí, ¿no? Entonces ahora yo hago por ejemplo la siguiente, que es Perú. Y como se fijan, se ha pintado un siguiente resultado, que es con menos datos, con un solo resultado. En data simplemente contiene un solo resultado, como se fijan, Perú, y la capital es Lima. Entonces esa es la manera en que funciona esto. No es tan complicado. Bueno, vuelvo a repetir, para personas que ya tenemos un poco de conocimiento de esto y que trabajamos un poco de tiempo, pero para los que están iniciando sí les va a ser un poquito complicado. Es por eso que traten de practicar esto, de entenderlo y hacerlo con sus propias manos, se podría decir, ¿no? Con su propio entendimiento, es decir, vuelvan a rehacerlo completamente. Esto les va a ayudar para entender cómo es que funciona una API REST. Obviamente una API REST ya contiene más métodos. Por ejemplo, esto puede ser un listado, ¿no? Se podría acomodar un listado. Pero tiene otros métodos, como por ejemplo el insert, ¿no? Create, el update, es decir, la actualización de datos, y el delete, que es para borrar, y otros métodos más que, bueno, normalmente no se utilizan, pero al menos 3 o 4 son los que necesitamos o necesitan aprender para poder utilizar una API REST, gestionar bien una API REST. Bien, me parece que ahí queda. Si hubiera escrito línea a línea también hubiera sido interesante, pero nos hubiéramos demorado un poco más. Nos vemos entonces en un próximo video tutorial y espero que les sea de ayuda. En todo caso, si es que les ha gustado, pues coméntenlo. Si es que no, igualmente escríbanlo. Si tienen algo para mejorar, igual escríbanlo. Y en el tiempo que pueda, pues voy a estar respondiendo sus inquietudes. Nos vemos entonces.